Apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, hermanos, por favor. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a mantener nuestros lugares, hermanos, por favor. Favor de apagar su teléfono. Póngalo en modo de silencio, modo avión. O mejor apáguelo para que no interrumpa la predicación de la palabra del Señor. Y también, hermanos, no estemos entrando y saliendo, sino mantengámonos ya en nuestros lugares. Primera de Corintios, capítulo 15, hermanos. Dice la escritura, hermanos, el versículo 50 al 58. Voy a dar lectura. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Quiero, hermanos, en esta mañana, hermanos, de último domingo del año, hermanos, hablar del tema la exhortación de Pablo para los años posteriores. La exhortación del apóstol Pablo para los años posteriores o para los años venideros. Padre eterno, te damos gracias en esta preciosa mañana por permitirnos estar aquí. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te damos gracias por tu buena mano, Señor. Gracias porque estamos con vida, Señor, por tu pura gracia, mi Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Alabamos y loamos tu santo nombre. Padre, bendice tu palabra que va a ser expuesta en este día. Señor, que podamos salir no solamente informados, sino transformados, Señor, por medio de ella. Y que este año, Padre, que va entrando en unas horas, Señor, si es tu voluntad y nos permites todavía alcanzar a llegar, podamos, Señor, transformar y cambiar y moldear muchas cosas que hay en nuestro haber, en nuestra vida, en nuestro carácter. Pero sobre todo, Señor, moldear y transformar nuestro corazón hacia ti, hacia tu obra, hacia tu persona. Padre celestial, toda la honra y la gloria son para ti, en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. En unas horas, hermanos, aproximadamente en unas casi 12 horas, hermanos, vamos a tener o conocer, hermanos, lo que es el famoso conteo regresivo de Año Nuevo. Y muchas personas, hermanos, ahorita se están preparando allá afuera, están haciendo todo lo posible, hermanos, para poder celebrar y darle la bienvenida al año nuevo. Muchas personas, incluso yo creo que nosotros en algún momento, hermanos, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos deseos, tenemos planes. La mayoría de la gente del mundo hace los famosos propósitos de año nuevo y tienen metas que quieren cumplir y ponen proyectos, hermanos, en sus vidas, en su familia, incluso hasta en algunas áreas financieras, en sus trabajos, hermanos. Y todo el mundo hoy en día está pensando cómo hacerle para tener o cumplir estos nuevos propósitos que hay. Hoy en día se le conoce como cerrar ciclos y muchos dicen vamos a cerrar un ciclo y vamos a abrir un nuevo ciclo y cosas semejantes a estas. Pero queridos hermanos, no hay mayor propósito para un cristiano
No debería de existir un propósito más importante para nosotros que toda nuestra vida, nuestra familia, nuestros planes y nuestras metas giren alrededor de Cristo, hermanos. Para nosotros nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo debería de ser servir a Cristo. Y ese debería de ser el propósito primario para nuestras vidas. Debería ser el propósito principal, la planeación más importante de nuestras vidas. ¿Qué haremos este 2024 y los años venideros para servir a aquel que murió y resucitó por nosotros? En esta porción, hermanos, de 1 Corintios, capítulo 15, verso 58, voy a extraer la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, hermanos, para tomar esta exhortación de Pablo y utilizarla para nosotros, hermanos, hoy en día, para esta iglesia, para cada uno de ustedes, hermanos, para no solo el 2024, porque esta exhortación no debería ser solo para brincar un año o con durabilidad de un año, sino que esta exhortación debería de ser para este año y para todos los años hasta que Cristo venga. Mire lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, verso 58. Dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta exhortación del apóstol Pablo es la exhortación que deberíamos de tomar no solo para el 2024, sino para todos los años venideros, sabiendo una cosa, mis amados hermanos, que la venida del Señor Jesucristo cada día, cada año está cada vez más cerca. Cristo no tarda en venir. Dice la Escritura que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Hermanos, la venida del Señor Jesucristo es inminente y nosotros deberíamos de buscar cada año, hermanos, cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas para ser hallados por Él fieles. Este debería de ser el propósito de cada uno de nosotros. Hoy en día la gente solamente se queda con eso: propósitos, buenos deseos, buenas intenciones. Pero la pregunta es: ¿cuántos de esos propósitos, planes, proyectos los hemos cumplido? ¿Cuánto de lo que nos hemos propuesto hacer en nuestra vida y para la obra de Dios, cuánto de ello nosotros hemos cumplido? Solo se queda en eso, en propósitos. Solamente es una efemeridad de tiempo. Empiezas en los primeros 3 meses del año con toda la intención, pero al final del año, a mitad de año, no cumplimos absolutamente nada de lo que nosotros nos habíamos propuesto hacer. Pero Pablo aquí no está exhortando a Corinto a hacer algo para una cantidad de tiempo específica, sino para que todos los años de su vida la iglesia de Corinto crezca, abunde y se afirme en la obra del Señor. Queridos hermanos, si usted es cristiano, si usted por la gracia de Dios ha nacido de nuevo, esta exhortación es para usted. No es para el pastor solamente, no es para los líderes solamente. Esta exhortación es para cada uno de los creyentes. En este caso es usted y en este caso soy yo. Ahora, hermanos, esta exhortación tiene valor. Si leemos el contexto, hermanos, verso 50, acompáñenme ahí, hermanos. Esta exhortación tiene un gran valor, tiene una gran intención. Por eso Pablo nos va a terminar diciendo esta exhortación por el valor que tiene, hermanos. Miren lo que dice el versículo 50 cuando nosotros leemos el contexto de ahí. Dice verso 50: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué dice, hermanos? Transformados. Sigue leyendo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, devorada ha sido la muerte
en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Note el 57. Pero a Dios gracias, que nos da ¿qué, hermanos? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta exhortación tiene un peso maravilloso, hermanos, ya que al hecho de que Cristo haya resucitado de entre los muertos, al hecho de que Cristo, hermanos, está vivo a la diestra del trono de Dios, al hecho de que Cristo haya cumplido los parámetros de la redención, gracias a eso, dice Pablo, nosotros tenemos victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al tener victoria y al un día resucitar de entre los muertos, dice Pablo, sabiendo que ustedes han heredado la victoria, verso 58, por tanto, mis amados hermanos, manténganse firmes, manténganse constantes, abundando o creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Es la resurrección de Cristo, es la victoria que tenemos en Cristo lo que le da peso y sustento a esta exhortación del apóstol Pablo. Hermanos, si no fuera por Cristo, nuestras vidas seguirían condenadas en la condenación eterna. Nuestras vidas seguirían yendo al infierno. Nuestras vidas seguirían caminando, hermanos, sin rumbo fijo. Hoy en día la gente le da la bienvenida a un nuevo año, y todo su año y toda su vida gira alrededor de lo que para ellos tiene más valor: las finanzas, la salud. Pero para nosotros las finanzas y la salud no tienen más valor. Lo que tiene más valor es que Cristo vive en nosotros, y que el día de mañana, cuando Él quiera, resucitaremos juntamente con Él, sorbida la muerte en victoria. Para nosotros, hermanos, el que se cumpla un año más nos debería de retar y crear conciencia, sabiendo, hermanos, que muchos de nosotros no hemos terminado, no hemos cumplido, no hemos llegado a ser lo que deberíamos de ser. No hemos hecho muchas cosas para el Señor. Quizá muchos de nosotros podríamos quedarnos, si Cristo viniera hoy, podríamos quedarnos con un pesar en nuestro corazón, sabiendo que pudimos haber hecho más para el Señor, pero nos materializamos demasiado a lo efímero de esta vida. Quizá muchos de nosotros pudimos haber hecho más este año, pero nos afanamos en los bienes y en el placer de este mundo. Quizá pudimos haber hecho algo más para el Señor en este año, pero dejamos que el pecado o pecados terminaran destruyendo nuestra vida. Sea lo que sea, hermanos, ya haya pasado en este año lo que haya pasado, en Cristo, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este año y los venideros podemos hacer más para el Señor si Él no decide venir antes. Entonces vamos contra reloj. Entonces el tiempo cada vez es más corto. Y el apóstol Pablo nos exhorta en esta mañana, hermanos, a tres cosas sencillas. En primer lugar, hermanos, la exhortación es a mantenernos firmes y constantes en Cristo. Dice el apóstol Pablo: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes. Ahora, hermanos, la palabra firme es un término griego, hermanos, es edrarios. Y esta palabra griega, hermanos, nos habla de algo que está arraigado y que está bien establecido. Esa es la palabra edrarios. Pablo dice que nos mantengamos firmes, arraigados, bien establecidos, bien plantados en el lugar en el que nosotros nos encontramos. Y la palabra griega constantes, hermanos, es la palabra griega que nos denota algo que es inamovible. En otras palabras, Pablo dice: hermanos míos, manténganse arraigados, manténganse bien plantados y no se muevan ni un milímetro. No se muevan, no se vayan, no se inclinen de un lado hacia otro. Amados hermanos, la exhortación de Pablo es mantenernos firmes, constantes en
Cristo, no firmes y constantes en los bienes de esta vida, no firmes y constantes en los placeres del mundo, firmes y constantes en aquel que nos da la victoria, firmes y constantes en aquel que es el promotor de nuestra salvación, firmes y constantes en aquel que mora en nuestro corazón, y ese es Cristo, hermanos. Pablo dice: manténganse firmes y constantes, no se muevan. No dejen que nada los mueva. No dejen que nada los derrumbe. No dejen que nada los desarraigue. Hermanos, nuestras raíces están en Cristo. Estamos en la vid, hermanos. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero vamos a ver algunas cosas, hermanos, en cuáles áreas deberíamos de mantenernos firmes y constantes. Número 1, mantengámonos firmes y constantes en el Evangelio. Si leemos el contexto, hermanos, de la carta, sobre todo el capítulo 15, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que había problemas doctrinales respecto a la resurrección de Cristo. Mira lo que dice, hermanos, 1 Corintios 15, acompáñenme rápidamente ahí, hermanos. Capítulo 15, hermanos, de 1 Corintios, versículo 12. Había un problema en la iglesia de Corinto. Había algunos que se habían introducido en la iglesia que aseguraban que Cristo no había resucitado. Miren lo que dice el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? ¿Saben qué es lo más peligroso en la iglesia, hermanos? Cuando se infiltran personas que parecen cristianos, que parece que aman el evangelio, pero lo único que quieren hacer es torcer la doctrina que se nos ha enseñado. Ahora quiero que ponga atención. La doctrina que se nos ha enseñado no es la doctrina de la denominación bautista, hermanos. No es la doctrina de la denominación fulana o sultana. La doctrina que nosotros hemos aprendido es la doctrina apostólica, la doctrina que Cristo y su Espíritu Santo han revelado a través de este bendito libro. Esa es la doctrina que nosotros tenemos. Esto no tiene nada que ver con denominaciones. Esto no tiene nada que ver con la playera de la denominación que usted tiene puesta. Si usted ha creído en Cristo, que por la fe y solo por la fe usted es salvo, y que Cristo resucitó corporalmente de entre los muertos, dice la Biblia, usted es salvo. Esa es la doctrina. Pablo dice: entonces, como dicen entre ustedes que no hay o que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, dice Pablo. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe, nuestra predicación es vana. Si te das cuenta, hermanos, cómo cuando alguien se desvía de la doctrina, todo cambia. Pablo dice: si entre ustedes creen que no hay resurrección, entonces déjenme decirle una cosa a ustedes, Corintios, todo su eternidad cambia. Entonces, si Cristo no ha resucitado, ustedes son los más dignos de lástima. Entonces, si Cristo no ha resucitado, es en vano lo que hemos hecho, es en vano la sangre derramada, es en vano la predicación, el evangelio en las calles, en los púlpitos, es en vano tu fe. Eres la persona más digna de la burla y el escarnio del mundo. Entonces, ateos y filósofos ateos han tenido razón a lo largo de la vida. Entonces, en la ciencia, hermanos, con sus teorías tiene la razón. Entonces, tú y yo solamente somos fanáticos. Cuando la doctrina o alguien se desvía de la doctrina, todo cambia. Y muchas personas, hermanos, lamentablemente se han desviado del evangelio, de la doctrina del evangelio. Pablo escribe a la iglesia de Galacia y les dice: estoy tan maravillado de que tan pronto se hayan desviado del evangelio por uno diferente. ¿Sabes qué le dijo Pablo a la iglesia de Galacia? De la gracia habéis caído. ¿Cómo es posible que haya entre ustedes, dice Pablo, que nieguen la resurrección? ¿Cómo es posible que haya entre nosotros gente que diga que la salvación es por obras? ¿Cómo es posible que haya entre nosotros que diga que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es a través de hablar lenguas? Queridos hermanos, si nosotros nos desviamos del evangelio, de la sana doctrina, toda nuestra vida va a cambiar. Y va a cambiar para mal.
Va a cambiar para mal. Vamos a desviarnos de la esencia de lo que Dios es. Nuestro concepto de Dios, nuestra eternidad, nuestra fe en Dios va a cambiar. Y por lo tanto nuestras vidas van a cambiar. Pero iglesia, amado hermano, iglesia, queridos hermanos que están aquí, debemos mantenernos firmes y constantes en quien hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Debemos estar firmes y constantes, arraigados en la fe en Jesús, sabiendo que ahí está nuestra esperanza. No en las obras, no en las imágenes, no en el bautismo, no en la cena del Señor. Nuestra fe gira alrededor de aquel que está vivo de entre los muertos. El apóstol Pablo dice que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Hermanos amados, tenemos que mantenernos firmes y constantes en Cristo, en la doctrina que hemos creído. Pero hermanos, yo pregunto, ¿cómo vamos a estar arraigados y cimentados? ¿Cómo vamos a ser inamovibles? ¿Cómo vamos a ser, hermanos, personas bien firmes en el Evangelio, en la doctrina, si ni siquiera escudriñamos las Escrituras? ¿Cómo vamos a poder estar firmes en nuestra fe en Cristo si ni siquiera tenemos un estudio minucioso de las Escrituras? Si nos dejamos llevar por cualquier profeta o persona con un buen traje a través de una pantalla, en un medio de comunicación que tiene una forma de hablar, una retórica perfecta o una dicción fascinante a través de su exposición, ¿cómo vamos a poder distinguir entre lo malo de lo bueno si no estudiamos las Escrituras? Queridos hermanos, para mantenernos firmes y constantes en el Evangelio, necesitamos conocer el Evangelio. Necesitamos vivir el Evangelio. Y necesitamos predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dice a Timoteo, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito para que el día una persona que está firme en el Evangelio ha entendido, entiende, comprende lo que Dios puede hacer en su vida. Pero no solo eso, hermanos, mantenernos firmes y constantes en el Evangelio es que nuestras futuras generaciones también conozcan el Evangelio. Mantenernos firmes y constantes es preocuparnos por nuestra siguiente generación. ¿Qué clase de generación tenemos ahora? ¿Qué clase de niños, de jóvenes tendremos mañana en el futuro, hermanos, en la iglesia? Hermanos, esto no es un secreto. Ninguno de nosotros es eterno. Todos nosotros, si Cristo no viene antes, tenemos una fecha de caducidad en la frente. Todos nosotros vamos a partir algún día si Cristo no viene antes. Y la iglesia futura, la iglesia del mañana, están en aquellos salones de clase. Pero si no estamos firmes y constantes en el Evangelio, ¿qué clase de iglesia tendremos mañana? Tristemente muchos tienen la mente que tiene Ezequías: con que al menos haya paz y seguridad en mis días está bien. Oh, hermanos, debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. No es labor, no es obligación de los hermanos que están de maestros enseñarle a tus hijos el Evangelio. Ellos aportan, ellos apoyan en ese aprendizaje. La labor primaria de que tus hijos y los míos aprendan el Evangelio es de cada padre que es creyente. Hermanos amados, hoy en día la juventud está creciendo en un desconocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, hay más personas que ignoran el Evangelio, que no creen ni siquiera en que hay un creador.
Y te digo, lo más triste de eso es que muchos de esos que están creciendo son hijos de padres cristianos. Mantenernos firmes y constantes en el Evangelio no es solamente es conocer el Evangelio, no solamente es predicarlo, es instruir a nuestros hijos en él. Es transmitirles a ellos que el Evangelio es su única esperanza. Es transmitirles a ellos que el Evangelio es la única puerta que tienen para la vida eterna. Tú y yo somos los encargados de enseñarles a través de las Escrituras, a través de un estudio de la Biblia, enseñarles que hay un Dios que sí es verdad, que no es un cuento, que no es producto del fanatismo de una gente, sino que Dios es real. Y que ellos aprendan en el futuro, a edad temprana, a defender y a pelear por su fe. Pero si no hay creyentes firmes y constantes en el Evangelio, solamente vamos a tener un montón de hijos inconversos que pagarán toda la eternidad en el infierno por la negligencia de un padre y una madre que aún mismos ellos desconocían el poder de Dios. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. No solo debemos mantenernos firmes y constantes en el Evangelio. Mire lo que dice Efesios, hermanos, capítulo 6, verso 10. ¿En qué otra área debemos mantenernos firmes y constantes? Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice la palabra de Dios, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Siguiente lugar, hermanos, debemos mantenernos firmes y constantes en el poder de Dios. Queridos hermanos, debemos entender que nuestra vida cristiana, nuestra vida mientras estamos en esta tierra, va a haber y habrá siempre un sinfín de tropiezos y de problemas. Cristo dijo que es imposible que al hombre le vengan tropiezos. Hermanos amados, yo no sé de dónde hemos adoptado la idea de pensar que cuando estamos lejos de Dios los problemas se acaban. Yo no sé quién nos dijo eso. Yo no sé por qué muchos tenemos esa idea de que, ay no, es que allá en el mundo me iba mejor. Hermanos, gente del mundo y gente en Cristo tiene problemas, diversos problemas. La diferencia, hermanos, de estar con Cristo es que esos problemas tienen promesas y que no tienen que ver con tu capacidad y habilidad de resistencia, no tienen que ver con la manera en la que tú entiendes la vida, tienen que ver con la gracia y el poder que el Espíritu Santo nos otorga para resistir esos problemas, esas pruebas. Pablo dice a la iglesia de Éfeso, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde debemos estar firmes y constantes, sometidos en oración, sometidos en lectura, sometidos en ganar almas, sometidos, hermanos, en estar obedeciendo sus mandamientos. Allí nosotros vamos a encontrar fuerzas. Las fuerzas no vienen de nosotros. ¿Problemas? Vas a tener este 2024. ¿Pruebas? Vas a tener en este 2024. Pero Pedro nos da un consejo, hermanos. Mira lo que dice primera carta de Pedro, rápidamente, hermanos. Pedro nos da un consejo maravilloso. Mira lo que dice primera de Pedro, hermanos, 4. Versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y por ellos es blasfemado. Por el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido.
Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Ve lo que dice Pablo, mire acá, dice Pedro: Dios, hermanos, si ustedes padecen y ustedes sufren por causa de Cristo, por causa del evangelio, por causa de su fe en Cristo, dichosos son. Esa es la diferencia entre alguien que no conoce a Cristo y nosotros, que nosotros tenemos dicha, pero no en el problema, no en la solución quizá, no en el remedio. Nuestra dicha está en aquel que tiene el poder de librarnos. Pero dice Pedro: si ustedes sufren como pecadores por hacer lo malo, entonces su sufrimiento no tiene, sufrimiento tiene valor, tiene peso, pero no tiene gozo. ¿Sabe cuál es el problema de los creyentes? Que muchos sufren por sus malas decisiones. Si analizamos y hacemos un examen de nuestra vida de este año que ha transcurrido, muchos de nuestros sufrimientos son por malas decisiones. Muchos sufrimientos son, porque como veíamos el miércoles, muchos sufrimientos son por no buscar la voluntad de Dios. Oh, pero si el día de mañana, si en este 2024, que es por cierto ya temporada presidencial, cambio de presidente, hubiera un decreto donde ya no pudiéramos servir al Señor y padeciéramos por causa del evangelio, dice Pedro: dichosos son. Dichosos son. Amados hermanos, ¿cómo resistir problemas en la vida? ¿Cómo resistir tentaciones? ¿Cómo resistir fallecimientos de un ser amado? ¿Cómo resistir problemas en el matrimonio? ¿Cómo resistir cuando alguien está tratando de abusar de nosotros? ¿Cómo resistir la opresión del mundo? Dice Apóstol Pablo: en el poder de Dios y el poder de su fuerza. Si vamos a mantenernos firmes y constantes, arraigados, inamovibles, tiene que ser con el poder de Dios. El salmista nos da un consejo de cómo mantenernos así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces, dice el salmista, será como un árbol plantado, firme, estable, arraigado, inamovible. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entre más arraigados estemos en el Padre, mejor saldremos de esa prueba como oro, dice Job. Esa prueba será el resultado, dijo Santiago, de nuestra paciencia. Y nuestra fe será más hermosa que el oro. Mire lo que dice primera de Pedro, capítulo 1. Vea lo que Pedro les dice: nuestra fe será como oro, será hermosa. Mire lo que dice primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 1, capítulo 1, verso 5. Dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Mira el 7: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, esa fe sea hallada como resultado de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Una fe probada, arraigada en el poder de Dios, una fe hermosa para gloria y alabanza de Cristo. Esto, escuche bien, esto que vemos en Pedro es lo que Job pudo experimentar cuando dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A través de este 2024, mientras estemos firmentados y arraigados en el poder de Dios, en cada problema y circunstancia podremos decir: el nombre de Dios sea bendito. Una fe hermosa. Pero no solo hay que mantenernos firmes y constantes en el evangelio, en la doctrina, ni en el poder de Dios, dice Pablo ahí más adelante, Efesios 6, sino firmes y constantes contra la lucha con huestes espirituales de maldad. Dice: por tanto, estén firmes contra las acechanzas del diablo.
Dios, hermanos, a veces vivimos como si en toda historia no hubiera un antagonista. En toda historia hay un antagonista. El protagonista de esta historia es y siempre será Dios, hermanos. Pero en toda historia hay un antagonista, hay un villano, hay un ser despreciable, un ser que busca destruir lo bello, lo hermoso, lo que se construye, lo bueno, un ser que quiere destruir al protagonista y todo lo que tenga que ver con él. Y ese antagonista, ese villano, hermanos, es Satanás. Ahora, la manera en la que Satanás va a destruir el reino de Dios, o quiere destruir el reino de Dios, no es a través de la salvación. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Sino lo que Satanás quiere es destruir, quiere arruinarle la vida a todos aquellos que han creído en Cristo y quiere exponerlos públicamente. Quiere que el nombre de Dios sea blasfemado. Es que ¿cómo van a creer en aquel que está siendo blasfemado? ¿Cómo creer en un Dios que no tiene poder para cambiar a sus hijos? ¿Cómo creer en un Dios que no tiene poder para transformar a aquellos que dicen que tienen fe en Él? Satanás sabe esta fórmula. Por eso dice el apóstol Pablo, revístanse de toda la armadura de Dios, resistir al diablo, dice en Santiago, y Él huirá de ustedes. Debemos de mantenernos firmes y constantes en el evangelio y en el poder de Dios para mantenernos firmes y constantes contra vuestro adversario el diablo. Pedro dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano querido, escuche esto, yo no podemos vencerlo en nuestras propias fuerzas. Este 2024 habrá tentaciones. Este 2024 habrá tentaciones que tristemente y lamentablemente muchos cristianos no resistirán. ¿Este será el año de tu caída? ¿Será el año de la mía? Este será el año del declive de tu familia. Todo lo que hoy tienes en Cristo se derrumbará mañana entrando el 24. Queridos hermanos, si queremos mantenernos firmes, si queremos continuar en la batalla, tenemos que resistir al adversario, el diablo. No sucumbir ante sus maquinaciones, no sucumbir ante lo extravagante que nos pueda presentar el mundo. Debemos entender una cosa: el que quiera constituirse amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No podéis servir a dos señores. Oh, queridos hermanos, es que esto es una guerra. ¿Qué pensaba que era esto? Satanás no está jugando, hermanos, a juegos, hermanos, de niños. Aquí no es como que en un juego de asado, si la trae, te pegan la trae y dices, no, pues ya perdí, me salgo del juego. No, aquí lo que está en juego es tu vida, es tu familia, el alma de tus generaciones. ¿Qué acaso no hemos entendido la clase de lucha que tenemos? ¿Cuántos cristianos más tienen que caer en las garras de la mentira del enemigo? ¿Cuántos pastores tienen que renunciar a sus iglesias por un escándalo? Mantenernos firmes y constantes en Cristo nos ayudará a mantenernos firmes y constantes en el evangelio, en su poder y en la lucha contra el diablo. Por eso Pablo nos exhorta en este año y en el venidero: manténganse firmes y constantes. Siguiente consejo de Pablo, hermanos, regresemos a 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes. Siga leyendo, en la Reina Valera dice creciendo, en la América dice abundando, siempre en la obra del Señor. En segundo lugar, hermano, no solo es mantenernos firmes y constantes en el Señor, sino abundando en su obra. Y hay una palabra interesante en esta Biblia: siempre. Yo les amo de corazón, iglesia. Como usted no tiene una idea, hemos soportado y hemos aguantado muchas cosas por amor a ustedes. Porque hemos entendido que amarlos a ustedes es mostrarle a Cristo que lo amamos en verdad. Ustedes son su esposa. Y yo sé que esta esposa no es perfecta, este no es perfecto.
Pero si hay algo que sí, como su pastor, les tengo que decir, es que somos la iglesia que hemos aprendido a amar, hemos aprendido a ser generosos, hemos crecido mucho en estos 5 años que tengo yo con ustedes, pero hay algo que no hemos podido quitar, y esa es la inconstancia en nuestras vidas. Somos cristianos de momentos. Hoy nos podemos comprometer a hacer muchas cosas para el Señor, y mañana, así como agarrar un papel de rollo, al sonarme la nariz, y así mismo lo tiro. Como si la obra de Dios fuera un trapo sucio que tú y yo podemos tomar y tirar en el momento que yo quiera. El apóstol Pablo nos exhorta a todos en esta mañana a que abundemos siempre. No nada más porque va a venir el 24. No nada más, como mencionaba el hermano Rigo, porque hoy es el último culto del año, sino que todos los días de aquí hasta que Cristo venga, nuestro servicio a Dios siga creciendo. Hermanos, el crecimiento es una parte natural del desarrollo de un ser humano. Nace, crece, se desarrolla y muere. Por si usted no fue a la escuela, le estoy diciendo. Nace, crece, se desarrolla y muere. Es el proceso del ser humano. En Cristo Jesús, hermanos, hemos nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, dice Pablo en Efesios, por la voluntad de Dios. Él nos hizo nacer en Él. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, no para quedarnos en este estado de mediocridad, sino para crecer en su obra. El problema es que somos cristianos de momentos. Me encanta la palabra abundando. Es la misma palabra que vemos en Efesios capítulo 4, Efesios 2, cuando dice que el Señor hizo sobreabundar sobre nosotros las riquezas de su gracia. ¿Sabe qué, hermanos? Dios no es como nosotros. Dios no es mezquino. Dios no tiene límites. Dios no pone un límite y dice hasta aquí nada más. No, Dios nos da superabundantemente más allá de lo que nosotros pedimos. Dios no anda con pequeñeces. Dios no se limita a las cosas. Lo que le hemos pedido y lo hemos experimentado en nuestra vida, lo que le hemos pedido, Él nos ha dado más de lo que incluso soñamos. Si nos ponemos a ver la vida, la clase de personas que hemos sido, Él nos ha dado más de lo que merecemos. Entonces mi pregunta es, si Él ha sobreabundado las riquezas de su gracia, ¿no deberíamos de abundar en la obra del Señor? ¿No deberíamos de crecer más y más para su gloria? ¿No deberíamos de buscar que el reino de Dios siga creciendo a lo largo y ancho, no solo en nuestra vida, sino en los que nos rodean? Entonces, ¿por qué nosotros hemos sido tan mezquinos en nuestra vida cristiana? ¿Por qué hemos sido tan mezquinos en nuestro servicio? ¿Por qué hemos sido tan negligentes, irresponsables y mediocres en nuestro servicio al Señor? Y hay una razón de peso. Nunca voy a olvidar esta frase. Yo nomás, hermanos, puedo decir que más que aprender teología, cuando estudié en San Luis aprendí una vida práctica. Y esta frase la llevo a lo largo de mi vida todo el tiempo. Y mi pastor Luis Ramos la mencionó muchas veces: los que más conocen a Dios son los que mejor les sirven. ¿Por qué muchos no abundamos en la obra de Dios? Porque no le conocen. Y no hablo de conocimiento intelectual, hablo de una relación con Él. No hay nada, hermanos, que yo no haría por mi esposa. Nada. Yo no sé, hermano, eso ni lo he investigado. Yo no sé si somos hasta de sangre compatible. Pero si fuéramos de sangre compatible y esta mujer ocupa un riñón, yo le doy un riñón. No habría nada que yo no hiciera por ella, porque entre más la conozco,
más quiero hacer algo por ella. Y eso que ella es imperfecta. ¿Cómo no servir de mejor manera a aquel que es perfecto? Ella me puede fallar y me ha fallado, y yo le puedo fallar y le he fallado, pero Él nunca nos va a fallar. No hay cosa, hermana, hermano querido, hermanos ancianos, no hay cosa que nosotros hagamos para el Señor que Él no lo tome en cuenta. No hay nada que nosotros hagamos que sea lo suficientemente grande para compararnos con lo que Él es y lo que Él representa. Si tan solo nosotros conociéramos a Dios de tal manera, seríamos como Abraham, dispuestos a dejar nuestra tierra y parentela sin preguntar a dónde. Seremos dispuestos a dar nuestra vida como la dio Jesucristo, diciendo, pues si no es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Entre más conociéramos al Señor, mejor le serviríamos. El problema es que hay una ignorancia y hay un distanciamiento entre Dios y nosotros. Por la fe el Espíritu Santo mora en nosotros al haber creído, sí. Su presencia está activa, su influencia desactiva. Él puede estar allí, pero Él no influye, está contristado. Y entre más distantes estamos de Dios, más insensibles nos volvemos hacia las cosas de Dios y más insensibles hacia las cosas del mundo. Empezamos a actuar como Lot, empezamos a ir poniendo nuestras tiendas y nos damos cuenta que ya las llevamos hasta Sodoma. Empezamos a ir encaminando en desenfreno, de desenfreno en desenfreno, sin darnos cuenta la clase de prácticas que ya estamos haciendo. Hay un descuido. Pablo dice, abunden siempre en la obra de Dios. Hermanos amados, esto no se trata de climas, esto no se trata de momentos, esto no se trata de quiénes están o no, esto no se trata de quién pastorea o no, esto no se trata de qué temporada es o no, esto se trata de fidelidad. Esto se trata de fidelidad, esto se trata de entrega, esto se trata de pasión, esto se trata de convicción, esto se trata de palabra, de dedicación, responsabilidad. Esto no tiene nada que ver con las circunstancias, pero tiene todo que ver con el corazón. Pablo nos dice, abunden, no sean mezquinos, no se limiten. No le pongan un freno a su vida. Sirvan al Señor todo lo que quieran servirle. El tiempo es corto, hermanos. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Y lo único que vamos a ir a hacer al cielo es como lo que muchos hacen en las fiestas, nada más ir de gorra. Muchos que dice Pablo serán salvos, pero nada más así como por fuego. No hay nada que entregarle al Señor, no hay nada de lo que hicieron. Su vida fue un completo y rotundo desastre. Su vida solamente fue sentarse en la butaca de una iglesia, pero la gloria de Dios jamás brilló en esa persona. Recuerden, cada esfuerzo, fatiga, desvelo, sufrimiento, cansancio, dinero que tú inviertas para el Señor, lo que tú hagas para el Señor en este año y en los venideros, jamás se van a quedar en vano. Porque hay un tercer punto que vamos a concluir ya. Hay una promesa. Hay dos exhortaciones y una promesa. Versículo número 58, terminamos. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Siga leyendo, esta es la promesa. Sabiendo, repitan todos conmigo, sabiendo que su trabajo era el Señor. Sabiendo, todos juntos, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes tú que hoy en este año
hubo aproximadamente, no tengo la cantidad exacta, hermanos, y no te voy a mentir, no te voy a dar cifras, pero hubo una gran cantidad de personas que este año fueron liquidadas de sus maquiladoras. Aquí en Juárez. Fueron liquidados. Algunos de ellos no recibieron lo que esperaban. Algunos de ellos apenas habían agarrado el trabajo. Algunos de ellos salieron perdiendo. Años y años y años y años y años y años dedicados a una maquila. Tiempos extras cada que el supervisor quería. 0 faltas, asistencias perfectas. Pero fueron liquidados. Te digo una cosa, hermano. Para el Señor no hay liquidados. Todo lo que nosotros hagamos para Él nunca será en vano. La paga es superior a lo que nosotros pensamos. Él no es injusto para olvidar el trabajo de nuestras manos. Pablo nos exhorta a servirle, a abundar en eso, a mantenernos firmes y arraigados por una razón, nos da una motivación. Dios, como buen padre, siempre nos da una motivación. Nunca, nada de lo que hagas para mí va a ser en vano. ¿Por qué no es en vano? Y vamos al contexto de la carta. No es en vano porque el simple y sencillamente el hecho de que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Y esto quiere decir que todo lo que hemos hecho para el Señor quedará en la memoria de la eternidad y para la eternidad y hasta la eternidad. Los tesoros en el cielo serán eternos. Nada de lo que usted haga para el Señor, querido hermano, será en vano. Cuando hablamos de en vano, hablamos algo que no tiene valor. Dice Cristo, en el cielo nada será sin valor. Todo tendrá un valor. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo con todo lo que hemos hecho para Cristo? Apocalipsis nos dice: todos los que estaban ahí, que cantaban, echarán sus coronas delante de Él y le dirán: Señor, digno eres. Digno eres, todo esto que he hecho, todo lo que hice para tu gloria y honra, todas las personas que gané para Cristo, todas las veces que prediqué el evangelio, todas aquellas veces que me iba del trabajo a la iglesia y que crecía y aprendía, y todas las veces que serví en esta área, que usé mis dones para que tu iglesia fuera edificada, todas esas veces que gastamos de más en nuestras finanzas que no teníamos, todo eso un día lo daremos al Señor y diremos: Señor, todo esto lo hicimos porque eres digno. Eres digno de recibir esto, Señor. Aquí está mi trabajo. Tú valías la pena, lo entendí y aquí está. Y entonces el Señor dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Seremos claramente recompensados, queridos hermanos. ¿Qué pasaría si en este 2024 pasara lo que en aquel fatal 90s, cuando la devaluación de la moneda se dio? ¿Qué sucedería con tus ingresos? ¿Qué sucedería con tus finanzas? La mayoría de nosotros trabajamos ganando lo mínimo, o a veces, si Dios nos ha bendecido, un poquito más. Hermanos, estaríamos perdidos económicamente. Estaríamos fritos económicamente. En un abrir y cerrar de ojos todo pudiera cambiar. Estaba leyendo las noticias, hermanos. Ahora el nuevo presidente Milei, sucedió algo con el cambio del dólar en Argentina. Hay un caos allá ahorita. Yo me ponía a preguntarme qué pasaría si eso sucediera aquí en México. Si mañana el presidente dijera: ¿sabe qué? Vamos a quitarle otros 2 ceros. Lo que tendríamos ahorita en la bolsa o en la cuenta no sería nada.
Así es el mundo. ¿Y sabe qué es lo peor? Trabajamos, damos tiempo, dinero, esfuerzo, sudor y lágrimas a eso que mañana puede desaparecer, en lugar de dárselo a aquel que tiene promesa. Él no devalúa monedas, Él no cambia de opinión, Él no despide gente. Al contrario, Él honra a los que le honran. Hemos vivido, hemos trabajado para lo que perece. Ay, hermanos, yo veo a veces y los felicito por eso. En el sentido personal y profesional los felicito. A muchos de ustedes son personas fieles a sus trabajos. No faltan. Si ahorita el jefe te dice mañana primero a trabajar, muchos de ustedes dirán, Simón, a trabajar. Pero ¿sabe qué? Cuando el Rey nos pide hacer algo para Él, somos tan, pero tan negligentes y arrogantes. Como si el patrón de la maquila te fuera a recordar el día que tú te mueres. Mi esposa me decía hoy en la mañana, ayer, estábamos platicando ayer, estábamos cenando y estaba platicando y me dijo, oye, ¿qué extrañas más, Torreón o San Luis? Le dije, ¿sabes qué? Se extraño más San Luis que Torreón. Me dijo, tú extrañas a tu expatrón, yo creo, tú has extrañado. Mi expatrón fue muy buena persona conmigo. Y yo le decía, sí, pues sí lo echo de menos, la verdad, nos ayudó, Dios lo usó para que pudiéramos llegar a Juárez. Pero te digo una cosa, Lucero, si le mando un mensaje ni se ha de acordar de mí. Ni se ha de acordar de mí. Si le mando un mensaje o un correo, a lo mejor ni me lo va a contestar. Porque los hombres de este mundo, porque la gente de este mundo, porque las cosas de este mundo, ¿sabe qué? Pasan. Todo se nos olvida. Pero Él todo lo tiene en su memoria. Esa diferencia entre servir a Dios y servir a este mundo. Perdemos a veces nuestro testimonio por nuestros familiares para convivir con ellos en estas fechas y dejamos lo más por lo menos. Porque el día de mañana que te dejen sin la tierra o sin la casa y te saquen de la herencia del testamento y vas a andar llorando. Ay, mi mamá, yo la cuidé a mi mamá, todo el tiempo me di, no salía por cuidar a mi mamá. Y ándale, la mamá le dejó al consentido que nunca la visitaba. Hermanos, nos da risa, pero así ha pasado. Porque eso nos comprueba que las cosas de este mundo son pasajeras y a veces lo decimos, que en vano, mira todo lo que he hecho y así me pagaron. Esa frustración se siente. Pero ¿sabe qué? Con el Señor no hay frustración porque Él nos paga conforme a lo que hicimos. Es más, hermanos, más allá de lo que hicimos. Porque no lo hacemos nosotros, lo hacemos en el poder de su gracia. Hermanos, mira, predicar ahorita la palabra de Dios es hacer gracia, porque yo no sabría hacerlo humanamente. Realmente estoy sirviendo al Señor con los dones que Él me dio. Ni siquiera yo estoy poniendo mi propio talento, es con lo que Él me dio. Decía un pastor, Dios es como ese papá cuando los niños chiquitos empiezan a hacer sus primeros dibujos y lo pegan en el refri y dicen, mira su primer dibujo, qué chiquito se ve el muchacho, mira que hace gracia mi hijo, pero le decimos que está bonito su dibujo porque mira, se esforzó. Hermanos, el Señor sabe que lo que hacemos para Él es con sus dones, es con su espíritu, es con su fuerza. Tú y yo no hacemos nada de más. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Nos pone en el refrigerador de su memoria y dice, mira mi hijo, qué hermoso, sirve a mi nombre, me agrada, me es fiel, me es leal. Y nos bendice como si nuestro trabajo lo hubiéramos hecho por nuestro propio talento. Cuando realmente la gloria y la honra es de Él. Y todo lo que hacemos es de Él. Y los recursos que tenemos son de Él. Y las fuerzas que usamos son las de Él. Sin embargo, Él nos recompensa por nuestra labor. Por su fidelidad. No es en vano. Lo que sí es en vano es trabajar para un mundo que perece. Lo que sí es en vano es dedicarle nuestra lealtad a una persona que cambia constantemente de opinión y de carácter. Lo que sí es en vano es entregarle los años de mi vida a una empresa que mañana puede cerrar. Lo que sí es en vano es trabajar para ganar dinero que mañana se puede devaluar. Lo que sí es en vano es trabajar y querer acumular para la vida
tan incierta que tenemos. Porque yo quiero preguntarle a usted, ¿quién de usted sabe lo que va a pasar mañana? ¿Alguno de ustedes sabe lo que va a pasar mañana? ¿Y sabe qué hacemos? Le tenemos fe a esa vida inestable, en lugar de tenerle fe y entregarle la vida a quien nos asegura promesas. Un día en el cielo verás que todo lo que hayas hecho para el Señor, por muy pequeño ante los ojos humanos que haya sido, serás recompensado. Dios no recompensa opulencia y grandezas. Hermanos, hay algo, y con esto voy a cerrar ya. Hay algo que a mí me molesta de muchas personas. Es que yo, pastor, no tuve, no sé leer, no tengo estudios, es que no tengo esto, es que no sé hacer aquello. Hermanos, el Señor no te está pidiendo tu talento, te está pidiendo tu corazón. No te está pidiendo tu talento. Porque si fuera por talentos, entonces tendríamos razones para vanagloriarnos. Pero no es nuestros talentos, son sus dones. Yo no predico porque tengo talento para hacerlo. No estoy aquí hablando delante de ustedes porque tenga las habilidades para hacerlo, sino porque Dios me dio el don para hacerlo. Y con lo que hago, y si sale bien, la gloria es de Dios. Y si algo sale mal, es por mi carne y mi pecado. Pero todo lo que hacemos es con su ayuda. No me venga con sus pretextos de incapacidades y que no tengo esto. No me venga con complejos, hermanos. Lo que hacemos, lo hacemos con Él, para Él y con ayuda de Él. Esos son pretextos para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Son pretextos. Pero muy buenos para otras cosas, ¿verdad? Muy habilidosos para otras cosas. Amados hermanos, cuando entendamos, cuando conozcamos de una manera íntima al Señor, no habrá nada en tu vida, ni en tu tiempo, ni en tu haber, que no quieras darle, porque ahí está lo seguro. Esta es la exhortación de Pablo para este año y para los años venideros. Puestos todos de pie, vamos a orar. El altar está abierto, hermanos. Ahora sí, tendrás propósitos, planes para el Señor, no para ti, para el Señor. Aquí está el altar abierto, hermanos.